ejemplo muy bonito que pones tú en tu libro que tiene que ver con el oro. Cómo incluso a nivel atómico también aplica la teoría de la relatividad, porque la velocidad de ese electrón suelto de del átomo del oro Sí, viaja casi a la velocidad de la luz, ¿no? exactamente. Pero normalmente suele ser en la escala atómica en la cual se alcanzan grandes velocidades. Y es muy bonito el ejemplo del oro porque, claro, el oro, si uno mira la estructura electrónica del átomo de oro, el oro debería ser blanco, o sea, con brillo, como la plata, digamos, pero debería ser como la plata, básicamente. Y el oro justamente tiene este electrón travieso, que es el electrón. Los electrones en un átomo se acomodan como en capas, que uno se las suele dibujar como si fueran una arriba de la otra, pero eso es Pero un poco, no es no es cierto, ¿no? exactamente así. Pero sí que es cierto que el que está en la capa más alta, el Es el que electrón que se... está suelto, es el que le da las propiedades químicas al elemento. Y en el caso del oro, ese electrón, por razones que ahora sería largo de explicar, pasa mucho tiempo cerca del núcleo. A pesar de que es el que está en teoría más lejos, vive mucho tiempo cerca del núcleo, y para hacer para poder explicar que está al mismo tiempo muy cerca del núcleo y lejos, necesita desarrollar velocidades, digamos. Hay que recordar que en el mundo cuántico tiene una probabilidad muy alta de tener mucho tiempo velocidades muy altas. Y entonces se le deberían aplicar las correcciones relativistas de un cuerpo que viaja muy rápido, y cuando uno hace esas correcciones uno ve que, que la luz que emite se desplaza un poquitito hacia el rojo, produciendo este dorado del oro, digamos. Un fotón carece de masa. Estamos en lo cierto y por eso puede viajar a la velocidad, por eso es luz, digamos, viaja a la velocidad de la luz, es luz. Eh, pero a la vez la luz la vemos en distintos colores o hay un espectro, o incluso la que no vemos, hay como un espectro. Sí. Y tú dices que hay más o menos energía dependiendo del espectro. De la frecuencia de la luz, que es la que da el color, digamos. O Eso, sea, un fotón azul tiene más energía que un fotón rojo. exacto. Digamos, entonces, un fotón no es igual que otro fotón. Hay toda una variedad de niveles de energía que puede tener un fotón. Sí, sí, un fotón está caracterizado por su frecuencia. No tiene masa, pero sí que tiene esta propiedad que es la frecuencia, que si quieres, esto es algo muy extraño. Justo antes de que entráramos a grabar, estábamos hablando de una fórmula que aparece en el libro, aparecen muy pocas fórmulas, pero aparece una en un poema, y habíamos visto una letra P, que es la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento de un fotón depende de su frecuencia. Ok, Entonces, un fotón no tiene masa, pero puede tener una cantidad de movimiento distinta. Claro, la gente dirá qué es la cantidad de movimiento. Bueno, lo más fácil es pensar en la frecuencia. O sea, uno puede tener, por así decirlo, y esto es con muchas comillas hay que poner, uno puede tener un fotón rojo, un fotón azul, un fotón de rayos X, un fotón de rayos gamma. infrarrojo, lo que sea. Exactamente. Y digamos, ¿de qué depende la cantidad de energía que tiene ese fotón? ¿De la frecuencia de su onda o de qué depende? Claro, Es pregunta a ver, es que ahí está, curiosa. me está ¿No? diciendo, claro, pero es una pregunta profunda y difícil de responder, porque tú me dices, depende de la frecuencia de su onda, pero un fotón, cuando uno dice la palabra fotón, está pensando en una partícula. Sí. Una partícula no es una onda. Sin embargo, la mecánica cuántica nos mostró, y esto es algo que no me pidas que te lo pueda explicar, porque como decía Richard Feynman, si lo entendieras, es que no lo has entendido, porque es desasosegante, o sea, es algo que es muy difícil de comprender. Sin embargo, lo curioso es que nosotros tenemos la matemática que hay debajo de eso, con la cual uno puede ver qué me debería dar un experimento, es muy precisa. Lo que es impreciso es el lenguaje, digamos, por así decirlo. Si hablas de fotón, claro, ¿cómo te puedo hablar de frecuencia si qué es la frecuencia de un fotón? No parece tener sentido. Sin embargo, tenemos esta dualidad onda-partícula, o sea, el fotón a veces se muestra como una onda o a veces como una partícula según las cosquillas que le busques. Cuando se muestra como una onda es la frecuencia, sería la frecuencia de esa onda. Cuando se muestra como partícula, quizás lo más sensato es pensar en cantidad de movimiento. Y decir, es la cantidad de movimiento que para una partícula masiva, para un coche que se mueve, la cantidad de movimiento es su masa por su velocidad. ¿Qué es esa letra P en la fórmula? Es la letra P de la fórmula. Y que es la que cuando uno frena, por ejemplo, un coche, el frenado es intentar reducir la cantidad de movimiento. Por eso es más difícil frenar a la misma velocidad, es más difícil frenar un camión que una bicicleta. Aunque la velocidad sea la misma, la cantidad de movimiento es mucho mayor porque la masa es mayor. En un fotón que no tiene masa, uno estaría muy tentado de decir, entonces tampoco tiene cantidad de movimiento. Sin embargo, y esto ya es un poco más la magia de la relatividad que la cuántica, el fotón sí que tiene cantidad de movimiento aunque no tenga masa. Ya. Complicado. Porque fíjate, perdón,
puedo completar un poco más. Dijimos que era masa por velocidad. La masa del fotón es 0, pero la velocidad es la velocidad máxima, que es la de la luz. Entonces bueno, no es infinito, pero es un 0 por un número enorme. Y cuando uno tiene en matemática un 0 por un número enorme, a veces hay que redefinir exactamente cuánto vale ese 0 por un número enorme. Sí, porque no puede ser 0, 0, ¿no? No puede ser 0. A ver, si fuera 0, si la cantidad de movimiento de un fotón fuera 0, bueno, o sea, podría hacerlo, habría que pensar en todas las consecuencias que eso tendría, pero por ejemplo la luz no ejercería presión sobre una superficie. Pero la gente que me está escuchando ahora supongo que pensará, pues no, es que acaso la luz sí ejerce presión, sí ejerce presión. De hecho, por eso, fíjense, los cometas, si uno mira un cometa va a ver que la cola del cometa se orienta en una dirección, aparece cuando el cometa se acerca al Sol, porque se empieza a derretir el agua del cometa, y además se orienta en la dirección en la que empuja el viento solar. El viento solar no es que el Sol tenga un viento, sino que es la luz del Sol y las partículas que el Sol emite que producen presión. Bueno, y esto nos lleva al último tema que quería pedirte que nos platicaras, que es el uso no solo del lenguaje para hablar de estas cosas, sino de las metáforas. En tu libro tú usas, bueno, acabas de usar ahorita metáforas muy elocuentes para explicarnos distintos fenómenos. ¿Qué función cumplen las metáforas para ustedes dentro de la ciencia? O sea, entiendo que para hacer divulgación y para que los demás entendamos de lo que están ustedes hablando o de lo que están ustedes haciendo, pues recurras a las metáforas, porque es una forma de darnos a entender cómo es esto. Pero para ustedes en su propio trabajo, ¿realmente usan las metáforas también para entenderse o para buscar cosas? Es pregunta de uso de las metáforas. No, la pregunta es excelente y de hecho no estoy seguro de la... Estoy respondiendo a todas las preguntas, pero solo porque me da vergüenza no responder, pero en muchas correspondería decir no estoy seguro y en esta no estoy seguro. Yo creo que sí usamos las metáforas y que de hecho la metáfora es el vehículo de la intuición. En esto que estábamos hablando antes de estar la cadena de ideas, el mundo racional. Luego está eso que está un poco suspendido por encima, que es la intuición. Y yo creo que el vehículo que nos permite desplazarnos con la intuición, al final está sustentado en metáforas. O sea, yo al menos las uso, las escucho en mis colegas también. O sea, creo que es algo universal. Uno intenta construir metáforas que sean fidedignas con lo que uno está describiendo para poder avanzar en los razonamientos sin tener que hacer los cálculos que están debajo. Luego, a veces ocurre que uno, con esta cadena de argumentos, llega a una conclusión que luego hace los cálculos y estaba mal. Entonces uno tiene que ver qué falló en esas metáforas, porque las metáforas obviamente son sustituir de alguna una idea por otra. Exacto. Que uno cree que contiene los elementos principales que uno quiere resaltar en la idea inicial, pero uno puede equivocarse, evidentemente, en ese uso. Pero yo diría que sí, que usamos metáforas, incluso en el trabajo, cuando uno está sentado en el escritorio solo, pensando, es un vehículo para poder avanzar, que es menos tortuoso que el cálculo, porque el cálculo es muy ciego, uno de hecho no puede calcular ciegamente, porque si no siempre estarías con la duda de si me equivoqué. Si te llevas a equivocar en un cálculo y llevas un mes trabajando, no te causa ninguna gracia. Entonces uno siempre está pensando en cuánto debería darme esta cuenta y por qué. Y en esa elaboración hay muchísimas metáforas, porque uno al final, por ejemplo, para trabajar con el mundo de la cuántica, en el cual, de hecho, la lógica cotidiana no funciona, la lógica aristotélica no funciona, las cosas en el mundo cuántico pueden estar y no estar al mismo tiempo. Bueno, pues uno aprende otras categorías un poco más raras, pero que se van aprendiendo por el uso, digamos, de alguna manera, por el acostumbramiento. Aquí está bien, esa lógica de si está o no está en el mundo cuántico es una mala pregunta. Pero hay otras preguntas que son absurdas, quizás para una persona que no trabaja en física, pero que para nosotros son habituales y sensatas en este terreno, y uno empieza a montarse en ellas, y a veces en paralelismos dentro de ese mundo. Uno construye un castillo, digamos, de metáforas autocontenidas, de alguna manera. Es un poco un lenguaje un poco autista, y quizás esto también tiene que ver con el hecho de que sea una de las pocas disciplinas en las cuales sigue estando muy presente la imagen del genio solitario, de la genia solitaria. José, ¿algo más que quieras agregar para seducir a los potenciales lectores de Einstein para perplejos? Bueno, sí, ya que me lo permites, yo creo que es un libro, y por la interacción contigo me refuerzo en la idea que traía cuando empezamos la charla,
que es un libro sobre todo para, por supuesto, la gente que lee divulgación científica lo va a disfrutar porque es un personaje sobre el cual seguro que ya ha leído y va a encontrar algunas cosas dichas de otro modo, va a encontrar, hay muchas historias acá que no están, algunas son totalmente originales porque hemos hablado con gente que lo conoció y que nos contó algunas cosas de la última etapa de Einstein, por supuesto, porque la biología no nos permitió ir más atrás. Pero es un libro que está escrito con mucho gusto literario, no sé si con éxito o sin éxito, pero yo diría que una persona que no le interese la ciencia puede leerlo olvidándose de que Einstein es un personaje real y leerlo como un texto de ficción y no pasaría nada. Estaría leyendo un texto de ficción en el cual es una colección de ensayos, mezcla entre mitad de camino entre ensayo y cuento, porque todos los textos arrancan, casi siempre arrancan con una historia que es un cuento. Así es. El del oro que decías, por ejemplo, con Usain Bolt llegando a meta cuando batió el récord mundial de 100 metros llanos, y luego aparece la física. Me gusta decir, y me repito mucho cuando digo esto, pero nos interesa, sí, que obviamente yo quiero que aprendas algo de física cuando lo lees, pero pienso más que en la comida, en la digestión de conceptos, me gusta más pensar en el vino. Uno no toma vino por los valores nutritivos del vino, sino para disfrutar en el paladar los sabores del vino. La idea acá yo creo que está puesto mucho más el énfasis en el disfrute de la lectura que en que alguien luego de leer el libro se dedique a la física, por ejemplo. Pues tienes razón, realmente es un libro que se disfruta muchísimo, que como dices tiene grandes historias y contiene, creo que la frase está en el libro, es un libro que habla de la magia sin magia, ¿no? Y tú mencionaste también a Aristóteles de pasada, Aristóteles y creo que antes Platón también decía que el impulso para la filosofía era el asombro. Y aquí hay muchas cosas sorprendentes y es una invitación al asombro también tu libro, Einstein para perplejos. Ya nos contarás en otra ocasión cómo es que trabajaste con Andrés, porque realmente lo que uno percibe es un estilo individual, sin embargo está escrito por dos personas. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias a ti por la invitación. Al contrario, gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación acerca de Einstein para perplejos, materia, energía, luz, espacio y tiempo de José Edelstein, aquí presente, y Andrés Gomberov. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.